Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sección del día de hoy. El tema será ventilación y soporte respiratorio de la gestante crítica, el cual será impartido por el doctor José Antonio Rojas, médico especialista en medicina interna y cuidado intensivos. Doctor, cuando usted guste podemos iniciar. Voy a dejar de compartir. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Voy a compartir en este instante para dar inicio. Muy bien. Agradeciendo esta oportunidad de poder estar con ustedes y pues definitivamente en un espacio y en un momento apenas importante porque vamos a empezar a hablar de una de las condiciones más relevantes como es la falla respiratoria en el escenario obstétrico. Quiero confirmar que esto hace parte de una serie de actividades académicas que vamos a tener durante el próximo mes con el doctor Mauricio Vasco, que ya estuvo con ustedes en una actividad previa y que nos está acompañando también en el día de hoy. Y como parte de la actividad del día de hoy, vamos a concentrarnos en varios aspectos importantes que hacen parte del objetivo del aprendizaje. Y aquí quiero que estemos muy atentos porque lo que se espera al finalizar la actividad del día de hoy es que todos seamos capaces de reconocer cómo los cambios del embarazo modifican la interpretación de la falla respiratoria y, lógicamente, los objetivos ventilatorios que nos trazamos durante el manejo de una paciente en esta condición. Lo segundo que debemos lograr todos es ser capaces de seleccionar y, en los casos en que sea necesario, escalar el soporte ventilatorio y respiratorio, pasando por una serie de momentos y de intervenciones que van desde el oxígeno convencional hasta, lógicamente, el soporte extracorpóreo, dependiendo de la gravedad y el contexto y también de los recursos que tengamos. Ya tendremos un espacio para hablar acerca de este punto. Y, lógicamente, algo importante es que debemos ser capaces de aplicar porque tenemos diferentes especialidades reunidas en el día de hoy. Tenemos que ser capaces de interactuar, poder decidir entre el equipo si la intervención debe preceder a la intubación o si ya una vez realizada la intubación orotraqueal, cuáles serían los parámetros ventilatorios y cómo sería importante la monitorización del binomio madre-hijo. Algunas de las diapositivas que voy a presentar tienen ayudas visuales realizadas con inteligencia artificial. Sin embargo, todo el contenido académico tiene sus referencias bibliográficas y son de mi autoría y de mi responsabilidad. No hay pacientes reales en la presentación y las imágenes que se vean son pacientes generados con inteligencia artificial. Vamos a iniciar colocando un contexto de un caso clínico. Este caso clínico es un caso clínico de una paciente de 30 años de edad a las 33 semanas y 4 días de gestación, sin control prenatal, que ingresa al servicio de urgencias después de 4 días de fiebre, tos y dificultad respiratoria progresiva. Estos son los signos vitales de la paciente a la admisión y quiero detenerme un momento para que todos ustedes tengan la oportunidad de mirar los signos vitales con lo que ingresa esta paciente, porque definitivamente, y es algo que vamos a estar conversando a lo largo de la presentación y no solo la presentación del día de hoy, sino durante todo el curso, es la importancia del contexto de una historia marcado por los signos vitales de mi paciente. Esta es una paciente que tiene 128 de frecuencia cardíaca, tiene 101/61 de presión arterial con una media de 74 milímetros de mercurio, está saturando 91% a aire ambiente, tiene 40 de frecuencia respiratoria, tiene temperatura de 38 con un índice de masa corporal de 24/7 y tiene una escala de Glasgow de 15/15, es decir, es una paciente que está en este momento alerta.
A la auscultación pulmonar, esta paciente tiene una disminución del murmullo vesicular en la base derecha, sin sibilantes, con los ruidos cardíacos taquicárdicos, y a nivel abdominal tiene una altura uterina de 28 centímetros, con una frecuencia cardíaca fetal de 148 por minuto, sin actividad uterina, y las extremidades inferiores sin edema, como les dije, está neurológicamente alerta. Entonces, el primer punto importante y relevante que nosotros tenemos que considerar y entendamos que estamos transversalmente ubicados a lo largo de Latinoamérica y es qué tan grave es la situación de la paciente. Entonces, siempre debemos partir, independientemente de la condición clínica, por identificar la gravedad. Yo puedo no tener de pronto un diagnóstico ya certero o preciso, pero lo que no me puede pasar por alto es la dimensión y el sentido de la severidad. Y quiero connotarles a ustedes por qué es importante hablar de este tópico. Históricamente, y voy a poner algunos ejemplos, no solamente de Colombia, que es el país donde estoy, sino de Latinoamérica, en donde, si bien cuando miramos las tendencias de mortalidad, casi que de manera universal en Latinoamérica, vienen en disminución para todos los países, en Colombia, cuando analizamos, y esto lo hicimos con el Ministerio de Protección Social en su momento y con el grupo del CDC, vimos que si bien la tendencia para esa época, estamos hablando del año 2014-2015, venía en franco descenso en la mortalidad general, cuando ustedes miran las causas específicas de mortalidad materna, cuando dentro de ese certificado o esa hoja de defunción se consigna la falla respiratoria aguda, esta hasta ese momento se mostraba con una tendencia muy estática, con un pico en el año 2009 que coincide con la pandemia por H1N1 que golpeó a muchos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que si a pesar de nosotros lograr un descenso progresivo en la mortalidad por todas las causas, cuando lo desagregamos, podemos ver que esa disminución posiblemente se debe más al descenso por causas directas, como sería en este caso la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome HELLP, la hemorragia posparto, pero cuando hablamos de la falla respiratoria o aquellas condiciones que pueden ser incluso preexistentes, la mortalidad se mantiene estable, incluso tiende a aumentar en episodios de pandemias. Ahora, analizando puntualmente ese pico, y ustedes escanean este código QR, van a poder tener acceso a la publicación que hicimos analizando estos 18 casos de muerte materna. Quiero que tengan en cuenta varios aspectos. Lo primero, estas pacientes ingresaron al servicio de urgencias con un descenso significativo desde el día 1 en la oxigenación, dada por la medición, no solamente de esto que se llama el índice de Kirby, que es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que está, como ustedes se dan cuenta, en rangos alrededor de 70, sino que la saturación desde el día 1 de estas pacientes estaba por debajo de 90, incluso algunas de ellas estaban alrededor de 80% de saturación. Esto quiere decir que la evaluación inmediata de los signos vitales y de la oxigenación con la saturación de oxígeno que todos tenemos la posibilidad de medir en nuestros sitios de trabajo, nos permite identificar las pacientes más graves y poder actuar en consecuencia. En ese momento comenzó a nacer de manera creciente la educación y la importancia en la evaluación de la oxigenación a la admisión al servicio de urgencias de toda paciente que consulte con signos de dificultad respiratoria o síntomas respiratorios. Dijimos, esto no nos puede volver a pasar, pero ninguno de nosotros contaba con que al mirar las necropsias de estas pacientes, encontramos que 3 causas estuvieron relacionadas con muerte en pacientes embarazadas que desarrollan posteriormente un SDRA como consecuencia de una infección. Lo primero es el SDA per se, que produce lo que nosotros llamamos un exudado fibrinoide. Lo segundo es lo que se llama una alveolitis necrotizante,
que quiere decir que es esa necrosis que se produce del alveolo usualmente, y en este caso recuerden que estamos hablando de la pandemia por H1N1, que es un virus de influenza. El virus de la influenza tiene un tropismo y una, digamos, relación muy particular con el virus, con el estafilococo aureus, que es una bacteria que produce necrosis cavitaria a nivel pulmonar. Y finalmente también tuvimos la oportunidad de ver edema alveolar, que nos denota la dificultad que involucraba el manejo no solamente ventilatorio, sino de la presión y los volúmenes y los fluidos en este tipo de pacientes. Nadie contaba con que pocos años después nos tendríamos que enfrentar a una pandemia nuevamente mucho más agresiva que la pandemia por H1N1, que fue la pandemia por COVID-19. Y aquí tuvimos la oportunidad con la Organización Panamericana de la Salud y con la participación de múltiples centros hospitalarios a lo largo de Centroamérica. Participó República Dominicana de este proyecto, en donde tuvimos la oportunidad de analizar las muertes maternas que se venían generando por causa del COVID-19 en Latinoamérica, y después de analizar cerca de 450 muertes, pueden escanear también el código QR que los va a llevar a esta publicación. Encontramos que una vez más, al momento de evaluar los signos vitales a nivel respiratorio, una de cada dos pacientes tenían una saturación por debajo de 90, tenían una frecuencia respiratoria aumentada, tenían visiblemente esfuerzos respiratorios asociados, lo cual nos lleva a algo fundamental, y es: nada es más importante que evaluar la severidad, y la severidad no requiere de tecnologías sofisticadas ni de aditamentos especiales. Son tomar los signos vitales es suficiente para poder saber qué tan grave está mi paciente. Esto nos lleva a una conclusión, y lo digo porque cuando analizamos qué pasó con estas pacientes, cerca del 40% de estas muertes que ustedes están viendo, casi 450 muertes en Latinoamérica, nunca llegaron a una unidad de cuidado intensivo. Es decir, estas pacientes fallecieron antes de poder llegar a una unidad, y no era por falta de la disposición del recurso para poder ser admitidas, fue un error en el reconocimiento temprano. Entonces, quiero empezar más allá de aspectos relacionados con la ventilación mecánica, es cómo yo me puedo anticipar al requerimiento de ella, cómo yo puedo identificar esa paciente que va a progresar a una falla respiratoria, incluso va a morir por causa de la falla respiratoria. Vamos a estar hablando mucho durante este espacio de interrelación entre nosotros acerca de este aspecto tan importante. Ahora, ¿por qué me debo preocupar por el contexto del embarazo y la falla respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica? La respuesta está en los cambios que se producen por causa del embarazo. Y aquí quiero que pongamos mucha atención, porque sé que todos nosotros estamos de una u otra forma familiarizados con esos cambios fisiológicos, pero estoy, digamos, en este momento proponiéndoles que lo veamos de una manera diferente, de una manera enfocados en la enfermedad que me lleva a ventilación mecánica. Entonces, quiero que miremos la situación desde el punto de vista de los retos que involucra o implica la fisiología respiratoria durante el embarazo. Y lo primero que les quiero comentar y mostrar es algo que todos vemos al inicio de nuestro trasegar en la obstetricia, y es cómo desde muy temprano el embarazo, a nivel hormonal y después posteriormente a nivel físico y mecánico, van sucediendo una serie de cambios que van a transformar no solamente desde el punto de vista de la homeostasis, del equilibrio ácido-base y de la oxigenación, lo que va a significar ese nutriente para el binomio madre-hijo, sino que también a nivel del tórax van a suceder una serie de cambios progresivamente por los trimestres, en donde incluso la circunferencia del tórax va a cambiar. Todo esto con una finalidad. Y la finalidad es poder garantizar el mejor intercambio de oxígeno y aporte circulatorio
para el bebé. Y aquí quiero que tengamos en cuenta varios de los cambios que ya no son a nivel respiratorio, sino que tienen que ver también con la interfase fetoplacentaria. A nivel placentario, tanto el lado materno como el lado fetal comienzan a sincronizar su flujo de tal manera que permita que el cambio de la oxigenación y la desoxigenación que se va dando desde el lado fetal pueda coincidir y se pueda dar de manera eficiente. Ese es uno de los primeros aspectos, pero quiero que entendamos que este paso depende de varias cosas y una de ellas son las leyes de difusión de gases, en donde, sin entrar en aspectos fisiopatológicos muy menudos, quiero que miren ustedes algo que es fundamental. Para que yo pueda tener ese paso de oxígeno a través de la placenta desde el lado materno hacia el lado fetal, van a haber varios aspectos que involucran la relevancia de esta oxigenación. Lo primero es el área que se va generando y por eso es que la placenta va creciendo a medida que va aumentando el bebé para poder garantizar esa área de intercambio. Lo segundo es el grosor que se va generando y por eso esa invasión trofoblástica que nosotros vemos lo que trata es de acortar las distancias para que esa distancia permita que se dé esa difusión de oxígeno desde el lado materno hacia el lado fetal. Y lo otro son aspectos que tienen que ver con los gradientes de difusión, que lo vamos a ver ahora con las leyes tanto de Bohr como la ley de Haldane, que lo que permiten es que pase el oxígeno de la mamá al bebé y el CO2 del bebé a la madre. Ahora, ¿cómo debería yo esperar en un bebé que esté a término, que esté tanto su lado umbilical venoso como su lado arterial? Entendiendo que el lado venoso umbilical es el que va hacia el bebé, es decir, es el que nos mide lo que nosotros estamos logrando entregar a través del oxígeno materno y la circulación materna. Y el umbilical, el arterial umbilical es el que va del bebé a la madre. Yo les pido que tomen un screenshot de pantalla porque esto pocas veces nosotros tenemos la precaución de revisarlo cuando estamos viendo una paciente que esté gravemente enferma y es importante que entendamos cuando yo vulnero los umbrales tanto de oxígeno como CO2 de un lado y del otro, voy a tener dificultades en esas variables que vimos anteriormente que por ley de Fick permiten el gradiente de paso de los gases desde la madre hacia el bebé y desde el bebé a la madre. Ahora, otro punto clave es el componente de la hemoglobina, tanto materna como fetal, y que permite de manera muy, digamos, constante, independientemente de algunos cambios que se den en la estructura, tanto materna como fetal, que la hemoglobina fetal capte más y tenga mayor afinidad por el oxígeno y la hemoglobina materna tenga mayor capacidad de entregar el oxígeno. Vamos a ver esto un poco más en detalle, pero tiene que ver mucho con esos cambios que vamos a ver en la presión parcial de oxígeno, tanto materna como fetal. Y aquí viene el primer punto clave, y es que durante el embarazo normal, fisiológico y en condiciones no patológicas, se produce una sincronía de oxígeno con un doble efecto Bohr, en donde la madre aumenta de alguna manera la capacidad de generar acidosis dentro de su entorno y con ese entorno ella transmite y envía mayor cantidad de oxígeno y entrega por caída del pH mayor cantidad de oxígeno, pero ella está permanentemente en alcalosis respiratoria por los cambios fisiológicos que genera el embarazo. Por lo tanto, el bebé necesita retener al máximo ese oxígeno y tiene mayor avidez por este mismo. Esto va a permitir que nosotros podamos tener paso desde la sangre materna del oxígeno hacia la sangre fetal. Ahora, ¿qué sucede con el CO2? El bebé, como se dieron cuenta, maneja un CO2 que está muy por encima del CO2 materno. El CO2 materno está aproximadamente entre 28 y 32 y el CO2 fetal está por encima de 45. Esto hace que por difusión el CO2 del bebé pase hacia el lado materno y con esto nosotros vamos a garantizar
una mayor captura del oxígeno por parte del bebé y una mayor entrega del CO2 hacia la madre. Y aquí quiero que tengamos en cuenta este aspecto en particular, porque si bien la hipercapnia históricamente, la hipercapnia materna en ventilación mecánica ha sido considerado con umbrales que pueden ser seguros, estos umbrales, ojo, no pueden sobrepasar el umbral de tolerancia fetal y ya estamos viendo alrededor de qué valor se estaría moviendo este punto en particular. Ahora quiero que tomen otro screenshot de pantalla a esta diapositiva, porque esta diapositiva es la que nos va a decir si mi entorno ácido base y de oxigenación materno independiente del momento de la gestación se encuentra dentro de lo que fisiológicamente debería yo tener. Para que esto suceda tal como ustedes lo están viendo, en donde tengamos un pH por encima de 7.42, pero siempre por debajo de 7.45, un CO2 entre 26, 28 hasta 32 y un bicarbonato de 18 a 22, tienen que suceder algunos cambios, no solamente desde el punto de vista morfológico, pero hay algo que todavía no sabemos, algo que todavía no estamos del todo seguros cómo sucede, pero en este momento cada vez más estamos estudiando al respecto, y es si condiciones que hoy por hoy pueden generar grandes cambios en el estado ácido base materno, en el nivel de oxigenación materno, podrían afectar la interpretación que hoy por hoy nosotros hacemos de los gases con los datos que ustedes acaban de ver. Porque esos datos que ustedes están viendo, queridos compañeros, son los que uno esperaría tener durante el embarazo, pero al nivel del mar. Quiere decir que por encima de ciertas altitudes, hoy por hoy hablamos de altitudes significativas para generar disminución de la presión arterial de oxígeno por encima de los 2.000 metros, y ya estaríamos hablando de una significativa altitud por encima de los 3.500 metros. Hoy por hoy no tenemos del todo claro cómo esto se modificaría del estado fisiológico al estado patológico. Lo que sí sabemos es que en la medida en que vamos aumentando en altitud, la presión de oxígeno lógicamente va disminuyendo y la alcalosis respiratoria materna va aumentando. Esto tratando de generar ese equilibrio y evitar que caiga por debajo de límites críticos la oxigenación materna. Ahora, ¿qué tanto se modifica esto cuando estoy ante una enfermedad aguda, cualquiera que ésta sea? Pues lógicamente los retos son muy importantes para la madre, pero quiero anticiparles algo. Estudios que ya hemos ido generando y algunos de ellos ya están publicados han mostrado que la madre, incluso en condiciones agudas, trata de mantener ese mismo parámetro que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, que incluso ante condiciones agudas, la madre trata de mantener el pH entre 7.42 y 7.45, el CO2 entre 26, 28 hasta 32 y el bicarbonato de 18 a 22. Y cuando eso se pierde, especialmente cuando se cae el pH por causa de algún tipo de acidosis, llámese respiratoria o metabólica, la probabilidad de no sobrevivir aumenta de manera importante. Entonces, todos estos aspectos nos llevan a la necesidad de identificar cuando yo, una paciente como la del ejemplo que le acabo de colocar, está moviéndose entre el rango de lo fisiológico hacia el rango de lo patológico y dentro del rango de lo patológico a lo que pueda ser amenazante de la vida. ¿Por qué es clave hablar acerca de la falla respiratoria? ¿Por qué es importante hablar de la ventilación mecánica en obstetricia? Por varias razones. Aquí tenemos anestesiólogos, el doctor Mauricio Vasco está con nosotros acompañándonos también, y sabemos que la vía aérea de la paciente en embarazo es una vía aérea que genera un reto importante y puede estar hasta incluso 8 veces por encima del riesgo que podríamos nosotros encontrar ante la vía aérea de la población general. Por esa razón, yo tengo que tener siempre presente que si yo tengo una paciente con falla respiratoria, debo tratar de tener un equipo a mi alrededor con la capacidad de poder enfrentarse al desafío de la vía aérea. Y aquí quiero que tengamos en cuenta que si bien hay scores
como el score de Macocha, el score de Malampati, para poder identificar el grado de dificultad de la vía aérea de la embarazada per se, por los cambios que tiene durante el embarazo, por el edema que se produce de la vía aérea, por la hiperemia y la frialdad de la vía aérea superior, va a tener mayor dificultad. Pero si aumentamos la edad, si aumentamos el índice de masa corporal y lógicamente si tenemos un score de Malampati en rangos más altos, lógicamente nos vamos a encontrar con este reto de la vía aérea. Y el otro punto clave que nos lleva a gran parte de los retos que hoy por hoy tenemos cuando estamos haciendo ventilación mecánica en el escenario obstétrico son los cambios que se producen en los volúmenes y en capacidades. Y ojo, que aquí va un punto clave, que todos, independientemente de que tengamos una relación directa con el escenario obstétrico, como es el grupo obstetricia, como los grupos perioperatorios, como los grupos de medicina interna o cuidado intensivo, es clave que entendamos que la embarazada no modifica tanto su frecuencia respiratoria como su volumen corriente. Digamos, el resultado de unir estas dos variables es lo que se llama el volumen minuto. Y el volumen minuto respiratorio es el responsable del comportamiento del CO2 en sangre materna. Entonces, repito, importante. El volumen corriente respiratorio, que es ese aire que entra y sale en los pulmones por cuenta de una respiración sin esfuerzo, sumado a la frecuencia respiratoria, es el determinante del CO2 que yo voy a encontrar en la madre. Entonces, si ese es el determinante, ¿cómo es la relación? La relación es inversa. Entre más alto tenga yo el volumen minuto respiratorio, más bajo tengo el CO2 y viceversa. Entonces, ubiquémonos en las variables que modifican el volumen minuto y miremos esta diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, durante el embarazo, y aquí vemos los cambios desde el control, que es lo que están viendo ustedes en la gráfica, y lo que sucede al tercero, al cuarto, al sexto, al séptimo, noveno mes de embarazo, y es que se dan cuenta que independientemente de que pueda ir disminuyendo la capacidad pulmonar total, el volumen corriente inspiratorio aumenta sacrificando el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ese par de volúmenes juntos que estamos viendo allí son los que definen lo que se conoce como capacidad residual funcional. Y esta capacidad residual funcional es la que permite que nosotros tengamos intercambio gaseoso incluso en situaciones de apnea. Es lo que ustedes ven cada vez que se preoxigena un paciente y que se hace la oxigenación anéusica antes de intubar un paciente sin que veamos un descenso significativo de la oxigenación. Esa capacidad de mantener la saturación en puntos normales o no por lo menos en puntos críticos, a pesar de no respirar, es gracias a la capacidad residual funcional. Entonces, si ya yo estoy viendo que estoy sacrificando mi capacidad residual funcional y adicionalmente tengo una interfase fetoplacentaria y de la interfase materno-fetal que aumenta cada vez más en dimensión porque requiere de una mayor área de intercambio de oxígeno. Este es un reto importante que le pasa factura a la mujer en embarazo. Entonces, quiero que veamos lo que la evidencia nos muestra. Si nosotros comparamos los tiempos de caída de la oxigenación y de la saturación a puntos críticos, y entendamos que en la embarazada, a diferencia de la población general, los puntos críticos de hipoxemia son distintos. Es decir, si bien en la población general una saturación por debajo de 90 es la que abre o despierta las alertas, en el escenario obstétrico el punto de corte casi consistente en toda la literatura a nivel del mar es cuando la saturación alcanza el umbral de 95, como lo ven en la pantalla. Esto quiere decir que si yo mirara y colocara en apnea previa preoxigenación a una paciente que no está en embarazo y una que está en embarazo,
Miren cómo se acorta en casi más de un minuto el tiempo de caída de la oxigenación. Se adelanta en la paciente embarazada comparada con la paciente no gestante. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener mayor rapidez en el deterioro de la oxigenación. Si vamos a manejar la vía aérea, esta vía aérea va a ser más retadora, no solamente anatómicamente, sino también fisiológicamente va a ser más retadora, y esto implica que yo debo tener todas estas consideraciones y ojalá utilizar alternativas que me garanticen la manera más segura de abordar esta falla respiratoria, y las vamos a ver durante la noche de hoy. Otro punto clave. Recuerden que con esa interfase que yo les mostraba y veíamos que se equilibran los flujos maternos y fetales para garantizar que ese paso de oxígeno y esa salida del CO2 sea adecuada. Cualquier alteración que me disminuya el flujo sanguíneo a nivel umbilical de la madre, es decir, si yo tengo una hipotensión materna, voy a tener también una disminución de la capacidad de captación de oxígeno fetal. Entonces, vean que no es solamente la hipoxemia, no es solamente la hipercapnia, sino que también la inestabilidad hemodinámica son capaces de afectar la interfase materno-fetal. Entonces, todas estas consideraciones son claves porque en el episodio agudo muchas veces nosotros no tenemos en cuenta todas estas variables y podemos pasarla por alto, y la razón de ser de la actividad que estamos teniendo el día de hoy es para que tengamos no solamente el insumo, sino la capacidad de identificarlo y tratarlo de la mejor manera. A ver, ahora un punto clave. ¿Cómo organizamos nosotros el equipo de trabajo frente a una situación como esta? Definitivamente, si me preguntan, y las personas que trabajan conmigo o que han tenido la oportunidad de acompañar en mi sitio de trabajo, saben que yo promulgo y propongo y siempre he defendido el reconocimiento temprano. Lidiar con una hipoxemia cuando tiene punto de no retorno es supremamente difícil y casi siempre, como lo van a ver, tiene mal pronóstico. ¿Y cómo puedo yo identificar tempranamente, por ejemplo, un caso como el que estábamos viendo el día de hoy? Sencillo, los sistemas de alerta temprana. Existen muchas propuestas de sistema de alerta temprano, los hay desde México hasta la Patagonia en toda Latinoamérica. Colombia ha adoptado este sistema de alerta temprano en particular. Si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a una calculadora web que construimos hace casi 9 años, después de que se hizo la validación de este score para Colombia y que el Ministerio de Protección Social en la República de Colombia considerara que esta herramienta era la herramienta con la que se auditaría el diagnóstico y la identificación temprana de la gravedad. Pero como ustedes se dan cuenta, son solo signos vitales. Aquí no hay ningún laboratorio, no hay ningún estudio de imagen, solamente la parte clínica. Y quiero que se detengan a mirar esto que es muy importante, y es cómo yo lo interpreto. A la larga, el puntaje solamente me va a orientar acerca de qué tanto rojo, qué tanto naranja, qué tanto verde o qué tanto blanco en signos vitales tiene mi paciente. Y si nosotros hiciéramos un ejercicio, podríamos decir, aquí está el resultado de juntar todos los puntos, es un sistema de alerta temprano de 9. Ahora viene la magia. La magia detrás del sistema de alerta temprano está en su interpretación. Porque si nosotros nos concentramos, y el doctor Vasco y Mauricio lo comentaba en su presentación, es nosotros tenemos que ser capaces de identificar la paciente crítica fuera de la unidad de cuidado intensivo. Es lo que nosotros llamamos cuidado crítico sin paredes. Hay una hermosa publicación que hizo Mauricio en donde se hablaba de cómo sería el cuidado crítico obstétrico en países de mediano y bajo ingreso o donde hay pocos recursos. Este es el cuidado crítico. Es la capacidad de identificar temprano, y si se dan cuenta, una paciente con un puntaje de 9 nos está diciendo que es una paciente que tiene alto riesgo. ¿Pero alto riesgo de qué? Alto riesgo de un deterioro grave que lleve a
eventos adversos como una parada cardíaca fuera de la unidad de cuidado intensivo, el ingreso no programado a la UCI, ventilación mecánica o muerte. Entonces, no estamos hablando de desenlaces menores, estamos hablando de desenlaces que realmente impactan en morbimortalidad. Y quiero que miren cómo se identifica la alteración en la oxigenación. Y si se dan cuenta, para este modelo en particular de evaluación del riesgo, no se negocia la oxigenación, sino que lo que mide el grado de severidad es qué tanto aporte de oxígeno le estoy dando a mi paciente para lograr que la oxigenación esté en 95% de saturación. Entonces, miren cómo cada modelo trata de encontrar una oportunidad de ofrecer una alternativa para la identificación temprana. El sistema de alerta temprano, este en particular, permite identificar la hipoxemia de manera precoz. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Nuestra paciente se consideró el diagnóstico de una neumonía lobar derecha. La paciente sigue disneica. La saturación ahora es de 95 después de que se le colocó un Venturi al 50. Miren ya cómo el puntaje comienza a cambiar y se pide la valoración por medicina interna. Este servicio solicita estudios de extensión, solicita un hemograma, una proteína C reactiva, una procalcitonina. Sin embargo, le queda la duda de si debe hacer una radiografía de tórax. Le solicita gases arteriales. De acuerdo a los resultados, él consideraría la intervención por unidad de cuidado intensivo o medicina crítica. Quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. No todo lo que produce falla respiratoria es una neumonía. Es cierto, es el gran grupo. Y esta es una publicación donde se evalúan todas las posibles causas de falla respiratoria y tenemos desde causas infecciosas, pero también las hay no infecciosas. De hecho, las hay incluso relacionadas con agentes externos como quemaduras, ahogamiento, etcétera. Pero si nosotros nos ubicamos en el escenario obstétrico, tenemos a la preeclampsia, tenemos la embolia pulmonar y la embolia de líquido amniótico, tenemos el shock asociado a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la cardiomiopatía periparto, todas esas condiciones que ustedes van a ver a lo largo de este mes que van a estar con Mauricio y conmigo. Entonces, quiero que tomen una foto, perdón, a esta diapositiva, porque es lo que de alguna manera tenemos que ampliar como horizonte. Cuando nos llega una paciente con la definición que nosotros consideremos de falla respiratoria, y ahorita vamos a ver cuáles serían esas alternativas, aquí tenemos todas las opciones que podemos utilizar, tanto aquellas que están directamente relacionadas con el embarazo como aquellas que se modifican por causa de este. Y estos son los resultados de nuestra paciente. Quiero que miren brevemente los resultados. Quiero que miren la parte hematológica, quiero que miren biomarcadores, quiero que miren los gases arteriales, importante ese punto en especial. Y con esto que ustedes están viendo, viene un punto importante y es cómo vamos nosotros a saber cuál es la causa etiológica. ¿Cómo nosotros identificamos? Hacemos una radiografía, hacemos una ecografía pulmonar, que hoy por hoy, como saben, está muy en boga la realización del POCUS pulmonar, o hacemos una tomografía computada. Realmente la evidencia hoy por hoy en diferentes grados de recomendación, y esta es una recomendación que emitimos desde el Consenso Colombiano de Síndrome de Dificultad Respiratoria, que está muy pronto a publicarse para no solamente Colombia, sino toda Latinoamérica. Esto sería, digamos, más ubicado por etapas. Si yo quiero hacer una evaluación inicial rápida, de bajo costo, la radiografía de tórax sería una buena opción. Si puedo complementarlo a la cabecera de mi paciente con un ultrasonido y si tengo las destrezas para hacer una ecocardiografía o una ecoscopía cardíaca, me va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial de la etiología. Incluso si me toca tomar decisiones terapéuticas como administrar fluido, etcétera,
puedo tener una oportunidad de saber si mi paciente tiene respuesta a algunas intervenciones terapéuticas y ya lógicamente si yo necesito hacer una evaluación mucho más fina de qué está produciendo el proceso, si tengo sospechas de patologías como la embolia pulmonar, etcétera, pues lógicamente tengo que hacer otros estudios más allá. Pero yo sé que cuando yo muestro esto, muchos de los que hoy nos están viendo pueden decir, hombre, y yo le haría un estudio radiológico y sometería a radiación a mi paciente en embarazo. Entonces, vamos a dejar de una vez claro cómo afrontar el riesgo de la radiación en este contexto. Para saber, y esto es clave porque puede que tengamos radiólogos o técnicos de radiología dentro del público o tengamos que hablar con ellos, quiero que tengamos en cuenta que lo que se considera o se mide, perdonen que ahí me ha quedado el anuncio de lo crítico por delante, pero quiero que lo tengan en cuenta. Si mi estudio no genera más de 10 RADs, ese estudio técnicamente no afecta ni la embriogénesis, ni la organogénesis, ni la oncogénesis del desarrollo de ese bebé. Todos los estudios, sin excepción, que se utilizan para la falla respiratoria durante el embarazo tienen menos de 10 RADs. Es más, tienen menos de 5 RADs. Es más, tienen menos de 2 RADs, la gran mayoría de ellos. Quiere decir que ni una radiografía ni una angiotomografía de tórax pueden ser razón para yo evitar llegar a un diagnóstico. Entonces, quiero que sientan la tranquilidad de transmitirle esa tranquilidad a su paciente, porque el tener un diagnóstico, y quiero que se lleven ese mensaje en los escenarios obstétricos, y van a escuchar esta palabra de parte mía muchas veces, tener un diagnóstico acertado es la mitad de la cura. Y esto nos va a permitir tomar decisiones orientadas y si lo necesitamos, no hay ningún inconveniente. Esa es la radiografía de nuestra paciente, lo cual confirma la neumonía lobar derecha que estábamos sospechando y ahora nuestra paciente se encuentra de esta manera. Tiene una frecuencia respiratoria de 38, es decir, no ha mejorado. Ya la tenemos con máscara de reservorio y satura 89%. Esta paciente ya tiene una PAFI por debajo de 150, está en 140 para ser exactos. Y la, digamos, percepción del equipo tratante es que está empeorando y se considera que debe ser trasladada a cuidado intensivo por el riesgo de fracaso respiratorio y lógicamente en caso de que requiera ventilación mecánica. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que este caso es un caso hipotético en el sentido de que no estoy utilizando imágenes reales, es algo con lo que todos nosotros nos hemos enfrentado o al menos nos enfrentamos durante la pandemia por COVID-19. Y he resaltado en rojo de manera intencional lo que quiero que ustedes pongan mayor atención. Y entonces aquí vamos ya a entrar a la salsa de este espacio y es cómo sería el manejo de esta paciente. Tomen apunte, tomen registro de lo que voy a mostrarles porque todo lo que viene de aquí en adelante es crucial para la toma de decisiones. ¿Cómo defino yo que mi paciente de manera objetiva está desarrollando una falla respiratoria? Hay muchas propuestas, pero estas son las que vamos a encontrar más consistentes en la literatura. Lo primero, una saturación por debajo de 95, ya lo hablamos. Si yo tomase unos gases arteriales, una PO2 por debajo de 70, clave. Miren que es diferente a la población general, donde colocamos umbrales de 50 o 60. Si la PCO2 está por encima de 50, y aquí vamos a estar discutiendo un poquito de ese punto, guárdenlo allí y después lo vamos a conversar más en detalle. La frecuencia respiratoria por encima de 30, la evidencia de trabajo respiratorio. Hay algunos scores como el score de Apigo, que se popularizó mucho durante la pandemia, que nos mira qué tanto esfuerzo respiratorio. No hay estudios que lo hayan validado en obstetricia, sin embargo, la evidencia de trabajo respiratorio es importante y algo crucial, la embarazada no entrega
el nivel de conciencia, sino salvo cuando ya está en el último punto del colapso cardiocirculatorio y respiratorio. Por esa razón, la alteración del nivel de conciencia, algo diferente al estado de alerta, nos debe preocupar. Entonces, eso lo discutíamos ya en varios escenarios académicos y el sistema de alerta temprano de Colombia solo tiene 2 puntajes en la parte neurológica, no tiene la escala de Glasgow. O está alerta o está no alerta. Si está alerta, el puntaje da 0, pero si no está alerta y es cualquier grado en la escala de deterioro, unos colocan 13 sobre 15, yo personalmente les digo cualquier nivel que sea diferente a la alerta debe ser algo que nos llame la atención, ya nos da el máximo puntaje de 3. Entonces, quiero que partamos por uno de los datos que yo les resalté. En el mundo, hoy por hoy, la severidad del síndrome de distrés respiratorio o de la falla respiratoria lo hace el ratio de presión arterial de O2 sobre FiO2 o PAFI, y básicamente es ese cociente de la presión arterial medida por gases sobre la fracción inspirada de oxígeno que yo le coloco a mi paciente. Y tiene varios umbrales. Por encima de 300 es normal, pero cuando está entre 200 y 100 se considera moderado y cuando está por debajo de 100 se considera severo. Eso quiere decir que ya por índice de oxigenación nuestra paciente tiene una hipoxemia moderada. Ya tenemos el primer punto, pero sé que muchos de ustedes, y si tuviéramos la oportunidad de levantar la mano, muchos ya lo harían, me dirían, doctor, qué pena, yo en mi lugar de trabajo no tengo forma de tomar gases arteriales. Entonces, en el año 2023 se generó una actualización de la definición de severidad de la hipoxemia y hoy por hoy hablamos de un, digamos, subrogado que es la SaFiO2, que es ese cociente de la saturación sobre la FiO2 y que nos ayuda a hacer una interpretación cuando yo no tengo el recurso. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, esta es la nueva y actualmente todavía vigente clasificación de la falla respiratoria en donde se tienen en cuenta algunas condiciones. No solamente es el valor de la oxigenación, sino que también el tiempo, que sea agudo, que se hayan evaluado y tengan alteraciones radiológicas, ya sea por imagen, por ultrasonido, que no sea por sobrecarga de fluido, y esta hipoxemia que antes solo se tenía en cuenta cuando el paciente estaba ventilado o intubado, hoy por hoy se tiene en cuenta cuando yo tengo una cánula nasal de alto flujo por encima de 30 litros o, lógicamente, cuando nosotros estamos haciendo esta bioequivalencia, si la saturación está por debajo de 97, entre la FiO2, la PAFI y la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Entonces, quiero que miren que tenemos varias opciones para identificar la severidad. Y ya no necesitamos que esté ventilado, sino que yo tengo cualquier sistema de oxígeno, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva o solamente oxígeno a flujo o oxigenoterapia, como lo llamamos en nuestros contextos de urgencias. Con eso yo puedo definir el grado de hipoxemia. Importante que tenga un sistema de aporte de oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a manejar este escenario? Bien, este es un algoritmo que en su momento, junto con el doctor Yacine Miranda, y después de hacer una revisión extensa de la literatura, precisamente en época de pandemia, lo publicamos y aquí está el código QR donde ustedes lo pueden mirar y lo pueden revisar en detalle, pero quiero que lo desglosemos paso a paso. Lo primero es la vigilancia. Miren que la vigilancia, la identificación temprana es crucial. Y comienzo una vez que identifico que tengo esa caída de la saturación por debajo de 95 con trabajo respiratorio asociado, lógicamente teniendo en cuenta también la edad gestacional, yo inicio la suplencia de oxígeno. Con oxígeno por cánula nasal, si es posible, y si con eso logro la meta, pues perfecto. Si no, lógicamente voy aumentando los dispositivos de flujo a flujos más altos.
En el contexto de COVID-19 se planteaba la pronación espontánea, ya vamos a hablar un poco de ese aspecto de la pronación, porque mejora la oxigenación y en el embarazo no es diferente, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero quiero que miremos cómo afrontar desde dispositivos todavía no invasivos la caída de la oxigenación, como es el caso de nuestra paciente. Yo voy tratando siempre de evaluar que logre esa meta que estábamos hablando, mi saturación por encima de 95, mi trabajo respiratorio mejorando, y si no lo logro, a pesar de que yo voy progresivamente aumentando el oxígeno, yo tengo que considerar que mi paciente puede estar requiriendo intervenciones ya un poco más, digamos, desde el punto de vista tecnológico, un poco más complejas. Y es allí donde ya pasamos de la oxigenoterapia con sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Recuerden, bajo flujo es la cánula nasal convencional, y de alto flujo es cuando ya estamos hablando de los sistemas Venturi o cuando coloco flujos por encima de 35%. Y cuando yo no logro mejorar el patrón respiratorio y la meta de oxigenación, tengo que pensar en estrategias como la ventilación mecánica no invasiva. Y aquí vamos a mirar cómo en el escenario obstétrico tenemos opciones y oportunidades. Este es un paso a paso que se puede dar lento o rápido dependiendo de las capacidades que yo tenga y el entorno donde me encuentre, pero la recomendación hoy por hoy, esta es una publicación muy reciente del año pasado del grupo de Resoali, y la recomendación es, listo, empiezo con oxígeno estándar, pero si no mejoro rápidamente paso a sistemas como son la cánula nasal de alto flujo o la ventilación no invasiva con modos CPAP o BiPAP. Entonces, ¿por qué se hace esta recomendación cada vez más precoz? Porque al comparar la tasa global de intubación en condiciones de falla respiratoria, que sigue siendo alta, alrededor de un 40%, esta es significativamente menor cuando yo utilizo dispositivos de ventilación mecánica no invasiva. Llámese cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva comparado con el oxígeno convencional. Entonces, ¿qué ventajas tendría yo técnicamente hablando de la cánula nasal de alto flujo? Aquí están algunas de ellas. Las más importantes, me permiten a mí hacer un barrido significativo del CO2 por una disminución en el trabajo respiratorio. Es mucho más cómoda que los sistemas, por ejemplo, facial total o medio facial, que nosotros conocemos de la ventilación mecánica no invasiva. Entendamos que estas pacientes están en falla respiratoria con grados variables de dificultad respiratoria y por ende de ansiedad. Y adicionalmente a eso, por el flujo alto, me anula el espacio muerto, lo cual mejora de manera significativa el intercambio gaseoso. En algunos casos, esto lógicamente no trata de equiparar la ventilación mecánica no invasiva, pero si tenemos pacientes con la boca cerrada, vamos a tener incluso un efecto CPAP light. Ahora, las cánulas nasales han ido evolucionando también y ya tenemos cánulas nasales de segunda, tercera generación que permiten cada vez más mejorar algunos aspectos de estas que son las cánulas nasales de alto flujo que tradicionalmente manejamos. Entonces, ¿qué consideraciones debería yo tener antes de decidir con cuál me voy? Primero, que, como se dieron cuenta, la frecuencia de fallo de la ventilación mecánica no invasiva no es despreciable. Por lo tanto, yo tengo que monitorizar a mi paciente. Y con esto yo evito que mi paciente sea transicionada de la ventilación mecánica no invasiva a la invasiva demasiado tarde. Lo segundo, tenemos que tener claro hoy que la ventilación mecánica no invasiva es segura. No se considera contraindicada en el embarazo como hace unos 20, 25 años atrás. Y si miramos cuáles serían los escenarios ideales, tenemos que tanto para el edema pulmonar cardiogénico como para la falla hipercápnica, para ambos sería de utilidad.
y lógicamente al minimizar la hipoxia, pues yo voy a proteger al bebé y al evitar la acidosis, pues también voy a corroborar que ese intercambio de la madre al bebé y del bebé a la madre se dé de manera adecuada. Entonces quiero que miren el espectro de indicaciones. Lo tenemos para falla respiratoria hipoxémica predominante, donde el edema pulmonar cardiogénico es la opción. Con la neumonía no es, digamos, la alternativa donde se genere la mayor frecuencia de éxito. Sin embargo, como lo vimos nosotros en la pandemia por COVID-19, es una estrategia a priori que podemos considerar. Y si bien no es común encontrar fallas hipercámnicas durante el embarazo, porque estas son más de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cada vez más vemos comorbilidades obstétricas, algunas de ellas genéticas como fibrosis quística, como déficit de alfa-1 antitripsina, que son condiciones médicas que pueden predisponer a un síndrome EPOC-like estando aún muy joven. Incluso conocemos EPOC asmatiformes en pacientes que tienen un asma de base desde la infancia muy severo, que pasa de una fase respondedora a broncodilatadores a una fase de falla fija. Entonces, no solamente estamos hablando del adulto para la falla hipercámnica y pues lógicamente la patología de placa neuromuscular como es el Guillain-Barré, la miastenia gravis o estas patologías o trastornos neuromusculares como la cifoescoliosis congénita que se puede generar y se pueden presentar embarazos en este grupo poblacional, van a requerir porque van a estar en riesgo de falla respiratoria. Hace aproximadamente unos 12 años quizás tuvimos la oportunidad de publicar un caso con el doctor Yesid Miranda una vez más de una paciente que desarrolló una esclerosis lateral amiotrófica y queda en embarazo a pesar de su enfermedad y se logró a través de estrategias no invasivas y también invasivas llevar hasta una edad viable del embarazo. Entonces, lo que quiero decirles es que estos contextos no son ajenos a nuestro entorno latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las indicaciones con mayor probabilidad de éxito? La falla respiratoria hipoxémica, las razones son varias. Al yo colocar presión positiva dentro del tórax, voy a mejorar la oxigenación, voy a mejorar el trabajo del corazón y, lógicamente, al yo mejorar en las fallas hipercámnicas el intercambio del CO2 desde la sangre materna hacia el exterior, pues lógicamente voy a mejorar también la condición respiratoria de la paciente. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Pues bueno, nuestra paciente, la oxigenación no mejoró, la oxigenación se siguió reduciendo y requirió intubación de manera emergente. Fue llevada a ventilación invasiva. El equipo médico consideró la posición prona con parálisis también y sedación profunda y lógicamente se generó un proceso ya de vigilancia del binomio para garantizar que digamos, no se ve afectado por este nivel de gravedad y lógicamente el equipo considera finalizar el embarazo como una de las posibilidades. Entonces hemos llegado al punto más grave, ¿ya? Y aquí lo que quiero que tengamos en cuenta es cuando yo, haciendo ventilación mecánica no invasiva, anticipo el fallo. Hay varias formas. Una de ellas es viendo que esta, digamos, dificultad respiratoria no mejora y tengo una hipoxemia moderada severa, es decir, un índice de Kirby o de PAFI menor de 150, o si después de una hora yo no logro sobrepasar o subir el índice de oxigenación por encima de 200 o lo logro a expensas de grandes volúmenes minutos. Recuerden que el volumen minuto es o tengo una frecuencia respiratoria muy alta o tengo una excursión pulmonar con un volumen corriente muy alto. O aplico scores específicos para no invasiva, que es el JACOR, perdón, o que en su versión obstétrica sería JACORO, o el índice de ROX cuando es cánula nasal de alto flujo. Aquí lo importante es que no debemos dudar si al cabo de una hora de ventilación mecánica no invasiva con cánula nasal o con máscara de CPAP no mejora, se debe considerar el manejo ventilatorio. Entonces, quiero que nos llevemos este algoritmo para
para nuestro sitio de trabajo, en donde seamos capaces de identificar que ese punto límite para saber que voy bien es 1 hora. Ahora, si yo hago la identificación de la falla respiratoria, tengo que anticiparme y desde el punto de vista de seguridad, yo tengo que saber que si voy a intubar a mi paciente, porque voy a hacer transición a ventilación mecánica invasiva, tengo que identificar una persona que sea experta en el manejo de la vía aérea, tengo que anticiparme que la capacidad residual funcional se me va a caer durante la apnea inducida para la intubación. Tengo que tratar de evitar múltiples intentos para abolir el edema de la vía aérea. Recuerden que es mucho más friable. Y tengo que tener claro que si nada me funciona, es decir, si no puedo ventilar y no puedo oxigenar, tengo que utilizar lo que se llaman alternativas al frente del cuello o FONA en inglés, que sería la cricotiroidotomía de emergencia. Entonces, quiero que nos ubiquemos ya en el escenario complejo. ¿Ya? Este punto que ya tenemos nosotros de la paciente ventilada nos lleva a el reto de considerar cómo yo voy a intubar a mi paciente. No me voy a detener mucho en estos aspectos, pero quiero que tengan en cuenta que hay una serie de inductores que van a tener sus pros y sus contras al momento de considerarlo. Desde el punto de vista del perfil apropiado para la paciente embarazada, tenemos opciones como el propofol, ketamina, ahorita lo podemos discutir con Mauricio si es el caso. También la relajación para la inducción de la secuencia rápida lo podemos hacer con succinilcolina o con rocuronio. No hay contraindicaciones absolutas para el rocuronio en el contexto de la paciente embarazada y pues lógicamente esto es importante y este sería un poco el paso a paso para una secuencia de intubación en un contexto como este. Debo preoxigenar, recuerden que esto es muy importante, debo estar preparado farmacológicamente, induzco la parálisis después de la sedación, sucede el periodo apneico y lógicamente realizo la intubación hoy por hoy y gracias a las publicaciones que muy recientemente han salido publicadas incluso en revistas de alto impacto como New England Journal of Medicine, la biolaringoscopia debería ser incluso la primera opción para intubar en este tipo de escenarios, teniendo en cuenta siempre la regla de los 2 intentos como máximo. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un sistema de oxigenación convencional? Que a pesar de que haga la preoxigenación de manera adecuada, en el momento en que induzco la sedación y la parálisis, tengo que interrumpir la oxigenación. Y ese punto es donde la capacidad residual funcional va a caer porque es el punto donde yo voy a hacer la intubación. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Y en el escenario obstétrico ya hay publicaciones importantes como esta del grupo de Xu, que salió hace ya algunos años, en donde compararon hacer este proceso de intubación con cánula nasal de alto flujo y al comparar los dos grupos, ¿dónde estaría la ganancia? La ganancia es que nunca dejo de oxigenar, siempre mantengo la oxigenación apneica de forma activa. Y esto se traduce, y estos son los resultados del estudio, en que logro una significativa mayor presión de oxigenación, una significativa mayor tasa de extracción de oxígeno, sin que se produzcan alteraciones significativas a nivel fetal. Quiere decir que fue más seguro para la madre e igualmente seguro que la intubación convencional para el bebé sin que se presentaran ninguna alteraciones importantes a nivel de la oxigenación y de la circulación uterina. Entonces, quiero dejarlos con el proceso, cómo se debería hacer para la intubación y el aseguramiento de la vía aérea y pasamos lógicamente ahora sí a lo que es la estrategia ventilatoria. Y aquí quiero que tengamos en cuenta los 4 pilares de la ventilación protectora cuando yo tengo una falla respiratoria. Ojo, lápiz y papel. Un volumen corriente que esté de 4 a 6 es el concepto de ventilación protectora. En el embarazo podría ser de 6 a 8, nunca superior a 8. Primer punto. Segundo, debería tratar de lograr una presión meseta o una presión alveolar nunca superior a 30. Debería tratar de lograr una presión de conducción que no sobrepase los 15 centímetros de agua, que es esa distancia que hay entre la presión meseta y la PIP,
y la PIB lógicamente va a depender del grado de reclutamiento que yo requiera. Entonces vamos a ver muy rápidamente cada uno de esos parámetros. Quiero que entendamos que hay algunos que tienen pronóstico por medio, como la presión de conducción. La presión de conducción me va a determinar a mí la posibilidad de yo lograr sobrevivir a una falla respiratoria. El punto de corte crítico es de 15, idealmente debería estar por debajo de este valor y ese valor está asociado a mejores desenlaces, incluyendo sobrevida cuando yo tengo una falla respiratoria tipo SDRA. Y hay un concepto que está muy lógicamente en boga en la población general. En obstetricia todavía no tenemos muy claro cómo funciona o cómo se mediría en términos de equivalencia, que es el poder mecánico, que es la carga de energía que nosotros le colocamos al sistema respiratorio. Y es que de alguna manera el reto grande cuando yo estoy ventilando a mi paciente es que debo evitar la hiperoxia, porque ya sabemos que la hiperoxia no solamente es deleteria para la madre, eso ya se conoce en la población general también, es decir, por encima de 120 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno ya comienzo a generar hiperoxia, pero también sabemos que el umbral por debajo de 70 puede afectar la oxigenación fetal. Entonces, este reto de mantener la oxigenación va a depender lógicamente de las estrategias ventilatorias. El volumen corriente que se programa en una embarazada no es el volumen corriente actual. El volumen corriente que se programa en una embarazada es el volumen corriente medido por la altura ideal preembarazo. Y aquí me podrán preguntar si el método de la abrazada aplicaría. La respuesta es sí, ¿ya? Y como les digo, idealmente debería estar alrededor de 6 mililitros por kilo, pero nunca por encima de 8 mililitros por kilo, porque induciría lo que nosotros llamamos volutrauma. Ahora, la presión meseta, que ese umbral no debería sobrepasarlo porque puedo generar lesión alveolar inducida por presión, debería estar siempre alrededor de 30 y esa distancia entre la presión meseta y la PIP que yo le programo al ventilador, que se llama presión de conducción, presión de distensión le llaman algunos o driving pressure, debería siempre tratar de estar por debajo de 15. Entonces, si yo no soy intensivista, soy obstetra y entro a una unidad de cuidado intensivo, tengo una paciente ventilada, saber cómo está tolerando mi paciente la ventilación mecánica es fundamental y conocer, estoy en metaoxigenación, estoy en hiperoxemia, estoy hipoxémico, cómo está tolerando mi paciente los límites de presión. Esos aspectos, recuerden, establecen pronóstico. La presión positiva al final de la expiración es la estrategia ventilatoria con la que nosotros ganamos oxigenación. Nosotros distendemos alvéolos. Nosotros mejoramos dinámica cardiovascular. Entonces, es una estrategia que es no solamente segura, sino que es deseable cuando mi problema es de oxigenación y es lo que nosotros llamamos reclutable. Edema pulmonar por preeclampsia, edema pulmonar por miocardiopatía periparto, lesión pulmonar o SDRA inducido por neumonía. Ese tipo de escenarios se mejoran con esta estrategia que es la presión expiratoria positiva o la presión al final de la expiración. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que al disminuir la resistencia a la poscarga del ventrículo izquierdo, puedo disminuir la presión arterial y recuerden lo que yo les mostraba, cualquier caída en la presión arterial materna por debajo del punto crítico de 65 me puede afectar la oxigenación fetal. Entonces, sí, título PIP, pero con la precaución de no causar inestabilidad. Hay muchas maneras de hacerlo de forma segura. Digamos que en el consenso colombiano y en la publicación que hemos realizado nosotros con el doctor Miranda, hemos dejado la tabla de FIO2-PIP como una de las primeras opciones porque es la que más utilizamos en el día a día, pero lógicamente se puede ir aumentando en sofisticación. Ahora viene este concepto del poder mecánico. El poder mecánico no es sino la suma de todos los volúmenes y presiones que pueden afectar el componente energético del trabajo del pulmón. Y aquí es importante que entendamos que de manera natural, cuando yo bajo el volumen corriente,
tratando de mantener el volumen minuto del que nosotros hablamos, la frecuencia respiratoria va a tender a aumentar y al aumentar va a producir potencialmente daño. Y este daño lo diagnosticamos cuando al aplicar esta fórmula, el poder mecánico nos da un valor por encima de 20, otros colocan un valor por encima de 17, todavía en obstetricia no lo tenemos claro, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que no es solo la presión meseta, no es solamente la presión de distensión o la presión de conducción, sino que también el poder mecánico son variables que impactan en la sobrevida de un paciente ventilado. Ahora, ¿cómo podría yo interpretar en ventilación mecánica la gasimetría? Soy más tolerante, soy más permisivo, el concepto de hipercapnia permisiva aparecería aquí como una opción. Si bien 40 milímetros de mercurio en una población no embarazada podría considerarse perfectamente normal, en la embarazada es sinónimo de claudicación o de dificultad en el intercambio. Por esa razón, nosotros, si bien podemos tratar de identificar potenciales beneficios de esa hipercapnia permisiva, hoy por hoy ya se reconoce que el CO2 en alteraciones de la respiración no es una estrategia que yo deba tener en cuenta como estrategia de acumulación de CO2. Sobre todo porque los riesgos fetales van a estar asociados no solamente a su aumento, sino también a su disminución. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que ya hoy por hoy el concepto de hipercapnia permisiva está quedando a un lado y se reconoce como una condición que puede afectar potencialmente al bebé, pero también puede afectar a la madre porque puede producir, y la evidencia sí lo muestra, que si tengo hipoxemia, pero además de eso tengo una PCO2 por encima de 45, voy a poder incluso hacer disfunción de ventrículo derecho por aumento de la presión a nivel de la circulación pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, por todos lados, esto es un problema. Y este problema se traslada a algo que marca mortalidad en cuidado intensivo, y es el tiempo de ventilación mecánica y el tiempo de intubación. Por esa razón, cada vez más la tendencia es a utilizar medicaciones que nos permitan destetar rápidamente a los pacientes de la ventilación mecánica y hacer lo que se llama interrupción diaria de la sedación y tratar de producir sedación ligera. ¿Cómo lo hacemos? Enfocados primero en el control del dolor. Algunos de ellos tienen mejor perfil que otros durante el embarazo. Sin embargo, todos ellos pueden pasar a través de la placenta y hay que tenerlo en cuenta porque puede tener unos riesgos inminentes. El segundo punto es que si yo ya voy a sostener en el tiempo, ya no estamos hablando de inducción, sino la ventilación mecánica la voy a sostener en el tiempo, ya tengo que pensar en infusiones. El propofol es una opción segura. Quizás de los que tendríamos en categorización, es quizá en que en categoría sería menos complejo de manejar. Sin embargo, la desmedetomidina cada vez se ha ido posicionando y para muchos de nosotros que trabajamos en cuidado intensivo, hoy por hoy sería nuestra opción preferida en una paciente que estando en embarazo con una condición no muy grave, es decir, que no exija sedorelajación, sería una opción importante para mantener la oxigenación y mantener la ventilación mecánica con un grado de confort. Importante, benzodiazepinas no se deberían utilizar. Hace mucho tiempo que nosotros no recomendamos, ni siquiera en la población general, el uso de benzodiazepinas. En el caso puntual de la embarazada, está demostrado que produce supresión en la síntesis de progesterona y puede adelantar el proceso de, digamos, del parto y puede también inducir una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, hoy por hoy no se recomienda ni en la población general ni en la población obstétrica el uso de benzodiazepinas para sedación. Y en el caso de los relajantes neuromusculares, tanto el rocuronio como el cisatracurio se podrían utilizar, pero lógicamente esto con monitorización, la monitorización se hace con estrategias que conocemos muy bien en anestesia, que se llama el tren de 4, que nos permite saber cómo está el grado de relajación, pero recuerden que nos estamos yendo cada vez más a la sedación ligera. Puntos finales que de pronto son claves cuando estoy ventilando. ¿Cómo manejo los fluidos? La tendencia es restrictiva.
Sé que es algo que vamos a estar hablando durante todos estos días, durante, digamos, las sesiones que vamos a tener, se van a dar cuenta que el manejo de fluidos ha ido cambiando de estrategias más liberales a estrategias más conservadoras. Y lógicamente el SDRA, por la gran capacidad que hay de lesionar el pulmón, se lleva más a estrategias conservadoras que son difíciles al comienzo, por eso es esperable que tengamos balances positivos, pero en la medida en que vayamos teniendo estabilidad hemodinámica, debemos tratar de lograr los balances negativos. Y con esto podríamos estar cerrando el componente del bundle respiratorio obstétrico, teniendo en cuenta que desde la inducción, desde la preparación, desde la sedación, todo tiene que tener esa singularidad del contexto obstétrico particular. Ahora, podemos pronar a una paciente durante el embarazo, ya lo vimos al inicio de que hace parte de estrategias tempranas. ¿Cuándo debería hacerlo? Si está ventilada, cuando el índice de oxigenación está por debajo de 150, cuando tengo que colocar, además de esto, FiO2 por encima del 60% y cuando tengo que utilizar estrategias de reclutamiento con PIB en ascenso. Esto ha demostrado en el escenario del embarazo que mejora la oxigenación de manera importante y que ha sido segura, y esta es una publicación en la época de COVID, que mostró que no solamente se pudo realizar, sino que además fue segura para el bebé con cambios que van desde una mejoría en el índice de oxigenación hasta otros cambios que son menos, digamos, pronunciados y más sutiles, como son en las presiones de ventilación mecánica. Lo importante es que nos llevemos todos al trabajo, que esto es viable, ¿ya? Es viable, es seguro y tiene un racional fisiológico por el cambio de la distribución de las áreas de Weiss que nos ayudan a oxigenar. Finalizando, porque es algo que no tenemos en todos lados, es el soporte extracorpóreo, que puede ser veno venoso o veno arterial. Tenemos que el veno venoso tiene unas indicaciones muy claras que tienen que ver con las cosas que más vemos como infecciones pulmonares, especialmente en épocas de pandemia. Y lógicamente cuando es veno arterial lo que requiere es más un soporte de bomba y en obstetricia lo tendríamos en tromboembolia pulmonar, embolia del líquido amniótico y miocardiopatía periparto. ¿Qué hay de evidencia? De evidencia hay que, para poder funcionar bien con ECMO, hay que hacer algunos ajustes comparados con la no embarazada. Las razones es porque no es un tema solo del acceso del sistema de circulación extracorpórea, porque puede ser similar a la población general, excepto en estos casos donde puede interferir el útero grávido con la canulación y hay que hacer desplazamiento uterino, pero digamos que hay una serie de ajustes que yo debo hacer, no solamente a nivel cardiovascular, sino en la programación del sistema extracorpóreo para suplir los requerimientos de esa madre gestante. Entendamos que estos son sistemas que depuran, especialmente los medicamentos que son altamente lipofílicos. Por esa razón, si yo voy a colocar una paciente en ECMO, debo considerar esto y en el caso puntual de la embarazada, recordemos la implicación que tiene en los umbrales de éxito. Si yo quiero tener un umbral de éxito con la embarazada, debería tratar en la medida de lo posible de lograr que la oxigenación y la saturación estén en los puntos que necesitamos para la población general y en el caso del CO2, recordemos que lo ideal es que esté de 28 a 32, nunca por encima de 40, ni mucho menos de 50. Ahora, recordemos que si yo decido no desembarazar durante soporte extracorpóreo, el bebé se me convierte en otro signo vital. Yo tengo que estar seguros que mi madre no está hipoxémica ni acidótica, que no está choqueada, que no se ha caído la circulación uteroplacentaria y lógicamente la monitorización fetal es clave porque puede que yo tenga que aumentar el flujo, corregir la presión o incluso revisar el oxigenador. ¿Qué ha demostrado la evidencia? Que los desenlaces son muy buenos cuando se escoge de manera oportuna. Pero ojo, se pueden presentar eventos adversos que ya sabemos son más comunes en ECMO, como son el sangrado, pero si yo tengo un equipo y tengo un centro, y todo país debería tener una ruta de derivación a un centro de ECMO para que de manera
eficiente y oportuna, porque el éxito del ECMO, resumido en una frase, se da cuando yo identifico la paciente adecuada en el momento oportuno. Quiero finalizar con este concepto y es, ¿será que yo, si termino el embarazo, mejoro la falla respiratoria? Hay puntos a favor que tendrían un beneficio teórico en la oxigenación, pero recordemos que finalizar el embarazo es una injuria, es un procedimiento quirúrgico donde se sangra, donde si tengo mi paciente anticoagulada hay mayor riesgo y además de eso genera una gran autotransfusión que pone en riesgo la capacidad cardiovascular y respiratoria de responder a ese aumento del volumen posparto. Les voy a mostrar dos evidencias, las más importantes de los últimos 10 años. Este es un maravilloso trabajo hecho por el grupo de la doctora Daniela Vázquez de Argentina, con diferentes centros hospitalarios de Latinoamérica, incluyendo algunos de Colombia, como la Fundación Valle Lilí, donde pacientes con COVID-19 se ventilaron y se finalizaron algunas de ellas durante la ventilación mecánica. ¿Qué demostraron ellos? Primero, que la gravedad de las pacientes y por ende el desenlace, la probabilidad de continuar, depende mucho de la severidad materna y de la edad gestacional. Que para muchas de las variables que ya hemos escuchado, presión meseta, que también se llama presión plató, presión de conducción, no hubo cambio ni antes comparado con después. Y solo se observó un cambio discreto en la oxigenación, pero ni siquiera la distensibilidad pulmonar cambió de manera eficiente. Y esto es lo que literalmente discuten o concluyen los autores. Y es que con lo que se sabe hasta ahora no se debe proponer la finalización del parto a menos de que haya una indicación obstétrica. Y esta es la serie más importante que hay recientemente publicada en el 2023 del grupo de Israel. Es quizás la serie más cuidadosa donde se llevó durante el tiempo de ventilación mecánica a las pacientes, evaluando incluso los 2 picos de pandemia y varias cosas importantes. Hay 4 grupos: la que nunca termina pariendo durante la ventilación mecánica, la que pare pero no estaba en condición crítica, la que pare estando ventilada en condición crítica y la que yo desembarazo por la condición crítica y después ventilo. Miren que son varios escenarios. Definitivamente, como lo vimos en la diapositiva que les mostré de H1N1, la hipoxemia desde el inicio marca el derrotero de lo que va a suceder. A mayor gravedad de la hipoxemia, mayor probabilidad de que las estrategias como la ventilación mecánica no invasiva, y lo que ustedes ven allí es el índice de ROX, que es la medida con la que yo evalúo la capacidad de responder a cánula nasal de alto flujo. Miren que nos marcó el derrotero materno y fetal. Que las pacientes que yo desembaracé en el momento más crítico, ventiladas, les fue peor que comparadas a aquellas que lógicamente no tuvieron que ser desembarazadas. Pero este es el punto más importante. Desembarazar a la paciente y después llevar la ventilación es el peor de los escenarios. De hecho, fue el punto que más letalidad tuvo. Todas terminaron ventiladas, 3 de las 4 terminaron en ECMO y 2 de ellas fallecieron. Entonces, quiero que tengamos en cuenta una vez más de que no voy a lograr grandes éxitos y por el contrario, puedo tener desenlaces adversos cuando yo tomo la decisión errónea de finalizar el embarazo pensando que con eso voy a mejorar el manejo ventilatorio. Más bien, por favor, miren esta diapositiva, identifiquen las banderas rojas en piso, en sala de partos, en quirófano, después de que desembaracen a la paciente y de manera oportuna, quienes estamos en cuidado intensivo, aperturémonos a recibir pacientes de manera más temprana. Ese es el éxito. ¿Por qué? Porque tener que hacer todo esto en una unidad de cuidado intensivo es muy complicado. Porque preparar la UCI para finalizar el embarazo dentro de la unidad es muy riesgoso, es muy retador. Y adicionalmente a eso, no es solo lo retador, sino la infraestructura, que en casos, por ejemplo, cuando tengo ECMO, tengo que vigilar a lo largo del tiempo. Finalizar el embarazo antes de conectar a ECMO no ha demostrado tampoco que mejore la manera como voy yo a manejar. Y por el contrario,
cuando coloco en ECMO, gano edad gestacional y maduración de los bebés, porque al final lo que termina generando el impacto en el bebé no es solamente la severidad de la madre, sino el parto iatrogénico por prematuridad. En la parada cardiorrespiratoria, y aquí lo vamos a ver con Mauricio en su momento, la terapia de finalizar el embarazo y conectar posteriormente a soporte extracorpóreo es la que está más recomendada. Este es un escenario muy distinto a los anteriores y ya hablaremos en su momento de eso. Ahora, pues lógicamente, quiero que finalicemos sabiendo que cómo vamos bien. Pues lógicamente vamos bien en la medida en que tengamos menos soporte, en la medida en que la oxigenación mejore, que se requiera menos soporte ventilatorio y lógicamente que en esos ensayos de respiración espontánea y de despertar espontáneo nosotros podamos llevar a una extubación exitosa. Vital, importante, escaneen por favor ese código que está allí. Los va a llevar a la iniciativa que tiene mayor soporte de evidencia en desenlaces en cuidado intensivo para todos, hombres, mujeres, embarazadas o no embarazadas. Y se llama el paquete de liberación ABCDEF, que involucra todo esto que ustedes ven allí y que lleva a la recuperación óptima de los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, y todos los puntos los hemos discutido acá. Sedación ligera, involucramiento familiar, el trabajo de la fortaleza y del desarrollo de la fuerza muscular, la movilización temprana, porque en resumen, quiero que nos llevemos estos mensajes. El soporte ventilatorio nos va a tocar en algún momento enfrentarlo porque son muchos los escenarios obstétricos que lo requieren. Pero si yo vigilo de manera oportuna, de manera precoz e identifico las causas más comunes, seguro voy a poder abordarla a tiempo. Si yo conozco todos los sistemas de oxigenación, y hoy hemos discutido desde la ventilación convencional con oxigenoterapia hasta el ECMO, yo voy a poder identificar en qué punto de la transición está mi paciente. Porque si yo tengo claro el manejo durante la ventilación mecánica, sin duda la implicación del desenlace fetal y los desenlaces maternos van a marcar la diferencia. Por eso aplaudo que hayan querido iniciar con algo tan retador, pero esto es una antesala de lo que ustedes van a ver. Aquí les resumo lo que en el consenso colombiano de SDRA hemos dejado descrito, que no es más ni menos lo que en el día de hoy les he presentado. Importante, el parto nunca debe ser una consideración basada en la ventilación y más una consideración basada en criterios fetales o como rescate de la condición obstétrica. Esta es una frase que es mía, no tiene un autor distinto, y es que, si se dieron cuenta, no puedo extrapolar la ventilación mecánica y la insuficiencia respiratoria de la población general tal cual a la población obstétrica, sino que esta tiene su propia estrategia y para mí debe ser anticipatoria. Todos debemos estar involucrados y ojalá tener una red de apoyo para poder responder de manera oportuna. Muchas gracias. Paro en este momento y dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Realmente una presentación extremadamente buena, amplia, explícita, detallada. A mí personalmente me ha dejado mucha tarea. Me encantó y fue rebosante de muchos conocimientos. Oh, muchas gracias, de verdad, Erika, y pues realmente para todo el grupo que nos acompaña en la noche de hoy. Para mí es un honor y empezar con estos temas que sé que son complejos, que lo sacan a uno de zona de confort. Son los que necesitamos para poder afrontar lo que nos ha pasado factura históricamente, que son la falla respiratoria por SDRA, que hasta el momento ha sido de las catástrofes que más ha retrasado incluso el progreso en las metas de desarrollo sostenible para toda Latinoamérica. Gracias. No veo preguntas. Creo que el tiempo ya son las 9:11 de la noche. Recordarles que se puso en el chat el
formulario para llenar para la participación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta rapidita para que el doctor pueda contestar, vamos a dar 5 minutos. ¿Te parece, Rojas? Sí, claro que sí, no faltaba más. Creo que hay una mano levantada de Sheila Pérez. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat para que el doctor la pueda contestar. Bien. Erika, mientras hacen la pregunta, felicitar a Joche pues por esta apertura con broche dorado y reforzar muy bien el tema de la intubación. Preguntaba acerca de la posibilidad de utilizar cánulas de alto flujo para preoxigenación. Realmente es difícil toda la región de las Américas. Entonces la posibilidad de colocar una cánula nasal a 5 o 10 litros por minuto, la cánula nasal convencional junto con el BBM a 10 litros por minuto y mantenerlo durante el periodo de apnea mientras hacen efecto los inductores. Y diría yo, Joche, que junto con un vasopresor profiláctico tipo norepinefrina, porque como sabemos estas pacientes después de que uno las relaja y las intuba pierden todo ese tono simpático y se van abajo y tenemos grandes descompensaciones hemodinámicas, nos podría como orientar a tener elementos para ese momento tan complicado que es el abordaje de la vía aérea y la inducción de secuencia rápida. También para los anestesiólogos que están acá en obstetricia tradicionalmente nos han dicho que intubemos con tubos pequeños, pero estas pacientes cuando les ponemos un tubo 6, 6,5, definitivamente en cuidado intensivo, el manejo de la higiene respiratoria, la aspiración y la terapia se vuelve muy complicada. Entonces, excepto que uno tenga pues una estenosis glótica inminente y marcada, nosotros tratamos de colocar tubos 7, 7,5 para que los procesos de ventilación y higiene respiratoria en UCI en estas pacientes ventiladas puedan ser adecuados y después en el proceso de cambiar ese tubo pequeño no vaya a haber complicaciones y muerte que ha ocurrido. Entonces eran como los elementos que desde la parte de manejo de vía aérea y la anestesiología me gustaría compartir para reforzar ese preámbulo que nos dice ahí, del que vamos a estar hablando frecuentemente de todas estas pacientes que en su evolución crítica van a necesitar intubación y ventilación mecánica. Mauro, sí, totalmente de acuerdo contigo en que hacer preoxigenación con cánula nasal de alto flujo no es tan sencillo. Tiene su reto. Lógicamente, cuando uno se vuelve muy técnico, pues la literatura lo coloca con esos beneficios puntuales que yo mostraba, pero cuando uno lo lleva a la práctica, el reto de poderlo hacer a la cabecera del paciente en todos los escenarios no es tan sencillo. Nosotros hemos pasado por todas las etapas, ¿no? La etapa de colocar un bolo de líquidos mientras intubamos no nos fue muy bien. Después nos fuimos por el reto del vasopresor, porque lo que tú dices es muy cierto, y ya hoy por hoy se reconocen algunos predictores no solamente de choque perintubación, sino que creo que lamentablemente más de uno de nosotros tendrá la experiencia de una parada cardíaca perintubación. Y si yo tengo una hipoxemia significativa con inestabilidad hemodinámica asociada, tengo la combinación perfecta para hacer una parada cardíaca perintubación. Por esa razón, tratar de que se suba la oxigenación lo más que se logre previo al manejo de la vía aérea y tratar de hacer lo que Mauro comentaba, de tener la mejor presión arterial media, siempre será deseable en este escenario. Ahí veo, Erika, que hay una pregunta que dice de Natalia, que dice si la ventilación mecánica con parámetros protectores genera como consecuencia hipercapnia, ¿se prefiere realizar ajustes continuos del ventilador en vez de aceptar un nivel de hipercapnia permisiva como en la paciente no gestante? Esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta porque ya, si se dan cuenta, las publicaciones de los últimos 3 años, y de hecho este año el doctor Carmelo Dueñas de Colombia, junto con el doctor Amílcar Almanza, también de Colombia, hicieron una maravillosa revisión precisamente del CO2 como un rasgo tratable en cuidado intensivo. El reto está en tratar de proteger el pulmón, evitando que la presión de meseta se nos vaya muy alta, que el poder mecánico se nos vaya muy alto y evitar que ese CO2
digamos, sobrepase el límite o el umbral fetal. No es sencillo, pero hoy por hoy lo que está claro es que tratamos en la medida de lo posible de manejar más expensas de frecuencia que de volumen, en la medida de lo posible, tratando lógicamente de que la frecuencia no se nos salga de control como lo vimos allí en la diapositiva. Y lógicamente cada vez más tendríamos que pensar, ojo que en obstetricia no hay muchas publicaciones al respecto, que es la remoción extracorpórea de CO2. Eso es viable, es factible. Los centros que hacen, digamos, soportes extracorpóreos de diferente índole tienen algunos el insumo para hacerlo, pero lo que de pronto quiero llamar la atención, y gracias Natalia por la pregunta, es que ya no somos permisivos. Ya el concepto de hipercapnia permisiva ha ido quedando a un lado y ya no somos permisivos y por el contrario ya nos genera una preocupación significativa el aumento progresivo del CO2. Entonces, me agrada mucho tu pregunta por esa razón. Aquí hay otra pregunta que hace Eric, que habla de que tengo una duda referente a la ventilación pulmonar porque los niveles que presenta sobrepasan los niveles que han tenido, que iban de 4 a 6 y el doctor lo presenta de 6 a 8 y más a sabiendas las implicaciones de la hiperoxigenación en el embarazo. Muy bien. Tengamos en cuenta algo muy importante. El volumen corriente no necesariamente está orientado al control de la oxigenación. La oxigenación, nosotros usualmente la soportamos en la titulación de PIP cuando es la estrategia que nos está generando la hipoxemia como el edema pulmonar cardiogénico, la miocardiopatía, etcétera. Entonces, realmente utilizar el volumen corriente como estrategia para oxigenación realmente no es hacia donde nosotros nos estaríamos moviendo. En obstetricia, importante, en la población general, el valor de 4 a 6 es ventilación protectora. En obstetricia, la definición y los estudios de ventilación protectora no existen, sino que la extrapolación, que no es la que yo cito de mi propia autoría, sino la que aparece por recomendación en las publicaciones que se han hecho al respecto, es que precisamente por lo que comentaba Natalia, del reto de lograr mantener una CO2 por debajo de 40, que es materialmente imposible con un volumen corriente de 4 cc por kilo, por esa razón en la paciente embarazada se lleva de 6 hasta 8, teniendo en cuenta un driving pressure menor de 15, una meseta por debajo de 30 y lógicamente un poder mecánico por debajo de 20. Eso es muy importante y agradezco a Eric la pregunta porque nos permite aclarar de que esos son los retos precisamente de la ventilación protectora en obstetricia. No son fórmulas de la población general, sino son metas que nos garanticen que la oxigenación de la mamá al bebé y la desoxigenación del bebé hacia la madre se dé de manera eficiente. Mauro, tenías la mano levantada. Sí, no, para fortalecer el concepto, de agradecer a Eric por la pregunta. Todo el curso vamos a mencionarles como parámetros iniciales de referencia a los cuales después iremos a la meta individualizada para este grupo específico que es la gestante y específicamente la gestante crítica, porque no es lo mismo ventilar o hacer soporte hemodinámico de gestantes sanas para intervenciones como operación cesárea o cirugía no obstétrica a estas pacientes que necesitan intervención en el marco de patologías críticas. Entonces, nos vamos con ese mensaje, parámetros iniciales, en este caso la ventilación mecánica, no litros, no cc por kilo, peso ideal, Joche, también aclarar eso, como lo dijiste, basados en la talla, trazamos a peso ideal, no peso real, e iremos individualizando en cada uno de los escenarios a las pacientes. Está muy buena esta interacción, excelente. Súper buena. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, doctor Rojas, damos por cerrada la sección del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Vamos a tratar el tema de tromboembolismo pulmonar. Gracias a todos. Muy buenas, gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.